estampa de familia. Ricardo se revolcaba sobre la tierra, entre las hierbas rotas y las piedras del camino, luchando sin ruido contra el relámpago de dolor que se había incrustado en su carne y le roía las entrañas, tratando desesperadamente de tapar el agujero con los dedos y evitar que se le siguiera tirando la vida. Al advertir la inutilidad del esfuerzo, se quedó quieto, los labios estirados en un bostezo que extraviaba el aire en su boca como en un paraje desconocido. Las piernas y los brazos desguanzados, semejantes a pedazos de hilaza mojada. Las sienes palpitantes de picaduras de abejas, la vista estupefacta, difusa, vuelta hacia arriba, hacia lejos, hacia el cielo hecho una sábana en jirones. Un gajo de luna disminuía abnegadamente la penumbra de la noche. La densa oscuridad amoratada pareció aneblarse más cuando, con un espasmo áspero, Ricardo comenzó a llorar, muy quedo, con una tristeza sin fondo. Un silencio sombrío engruesaba los altos muros negros y el enorme portón que se negaba a él, que permanecía cerrado para él. Don Alonso se aproximó para corroborar la certeza del tiro y la magnitud del estropicio. Alcanzaron a mirarse, inconfundibles y a la vez irreconocibles. El joven atónito, enlovegrecido, degradado, despojado por completo de su dignidad. El viejo imponente, hostil, henchido de repudio, de rencor, obcecado en cumplir la sentencia, el castigo. Debió de pegarte más abajo, calculó con las mandíbulas apretadas. Te lo avisé, conste que te avisé, bien sabías lo que te esperaba. Enseguida, con un odio terco que parecía salir del alma misma de la escopeta, agregó, de cualquier modo, ya habíamos enterrado tu nombre. Para nosotros, tú ya no existías. Y lo contempló larga, obstinadamente, sin parpadear, balanceando despacio el peso de su sombra. Si vuelves, no me temblará el pulso para matarte. Le previno aquella tarde en que lo llevó a rastras hasta las puertas de la hacienda y lo arrojó fuera sin compasión, que se largara a donde no supieran nunca más de él. Para ellos, desde ese instante estaba muerto. Su impasible rostro de ídolo se hallaba encrespado y su voz, tajante y recia, sonaba precaria y consternada a pesar de su determinación. De nada te valdrá ser quien eres. Te mataré igual. Te arrancaré el mal de cuajo si insistes en causarnos daño. A como dé lugar, te sacaré de encima esa enfermedad que se apoderó de ti, que deshonró a mi hija, que llenó mi casa de vergüenza. No me obligues, Ricardo. Mejor no vuelvas. Por eso su retorno, más que un reto, era un ultraje. Pero él no venía desafiante. No, al contrario, acudía humilde, sosegado. Haré lo que usted me pida, solo déjeme estar con ella, vivir al lado de ella y de mi hijo. Déjenos ser felices, por favor. Dijo sus palabras con mansedumbre, a manera de súplica, con suavidad y sinceridad, con una especie de dulzura, incluso apremiado por la esperanza del amparo y el perdón, acaso del milagro, humilló la frente. Su semblante y su demanda, no obstante, sólo reavivaron las brasas del agravio, la brutalidad del encono. Porque tenía el arma en las manos, fue que don Alonso no le desbarató la cara a bofetadas. No podía creer lo que oía, lo que miraba. Por favor, sintió desprecio, repugnancia. La presencia de Ricardo era una provocación deliberada,
una nueva y maligna vejación. El ojo ávido y artero de la escopeta redobló su furia. Don Alonso contrajo los músculos y disparó. La sangre que chorreaba la herida se hacía un lodo indiferente al contacto de la tierra, que distorsionaba sus pliegues configurando un charco momentáneo, breve. Ricardo intentó arrastrarse otro poco, incorporarse. Los arañazos de sed caliente junto con el dolor de su estómago destrozado se iban apaciguando. A medida que se hundía en el sopor, como absorbido por un sumidero insaciable, se adormecía también su voluntad, se consumía su conciencia. Lo atrapaba el letargo, la amargura de sentirse tan inhábil, tan vulnerable. Supo que ahora empezaba realmente a contar el tiempo. Dentro de un rato amanecería. Debía llegar a la casa antes de que abriera el alba y la gente corriera el rumor de su regreso. Debía entrar a la casa para conocer a su hijo y para ver por última vez a su mujer. No podía rendirse a la muerte sin lograrlo. Isaura y él descubrieron una tarde que se amaban más allá de la antigua verdad de sí mismos. La conmoción, el vértigo, la temprana plenitud del hallazgo los llevó a olvidarse de la infancia y de la sangre que habitaba sus venas. Eran ellos la novedad de la creación, la apetencia pura del origen. Revivía en ellos el principio apasionado del mundo. Eran el misterio y la revelación. Su intimidad era bella y genuina como la naturaleza, un caudal generoso e infinito como el mar, como las estrellas. Pronto, sin embargo, se les plagó el alma de inquietud, de angustia, de miedo, y el deseo se les emboscó de agitaciones, de terrores y desdichas, soñar sin reposo, vivir sin sentido. Cuando su amor fue juzgado ignominia y la condena inmisericordia cayó sobre ellos, Ricardo advirtió la encrucijada y comprendió que les había sido tapiado el horizonte. Si se quedaba, el precio lo pagarían su mujer y el hijo de los dos que ella atesoraba en su vientre. Por eso se doblegó y se fue, porque don Alonso, incapaz de discernir, impotente para aceptar y legitimar la hondura de aquella autenticidad, le arrebató a Isaura de los brazos en cuanto se enteró de que le iba a nacer una criatura de él, y a él le impuso la distancia, el desarraigo que significaba la separación total, definitiva, la zozobra, la anulación. Ricardo pasó las horas del destierro consagrado al recuerdo de los muchos ayeres, ceñido a la evocación minuciosa, constante, incondicional de Isaura, padeciendo una fiebre continua de culpas, temores, obsesiones. La imagen de Isaura era el único valor de su memoria, y él con los brazos mutilados de ella, con la brújula del corazón perdida, sin consuelo y desolado. ¿Cómo plegarse a la sumisión siéndola sola? ¿Cómo resignarse a una existencia sin objeto, sin razón de ser sin ella? ¿Cómo cegar su indivisible destino? Y cuando el azar arrimó a su impaciencia la noticia de que Isaura le había parido un varón, de inmediato decidió volver, urgido por la embriaguez ardiente de conocerlo, aunque sabía que la muerte iba a tener su cerco tendido y que la habría de topar por más que se propusiera evadirla. El cuerpo engarruñado de Ricardo hizo la tentativa de alzarse y volvió a caer, lento y torpe. Dobló la cabeza hacia atrás y, como queriendo expulsar el aire caliente coagulado en la garganta, escupió una tos leve y apretada, un ronquido seco y corto.
un resoplido trabajoso, imperfecto. La quemazón en el estómago se desbraveció por entero. Experimentó una sacudida apenas violenta, desesperada apenas, y acabó de irse. Cuando se quedó finalmente inmóvil, don Alonso, con la punta del pie, giró el bulto abatido, lo zarandeó un poco. Observó la cara manchada de tierra y lágrimas, y un rictus de incrédula desazón resquebrajó su ánimo. Unas acometidas de agua turbia rebasaron a contracorriente las pupilas del resentimiento, de la venganza. No tuve más remedio. No me dejaste otra salida. No pudimos salvarnos. Se echó la escopeta sobre el hombro y doliente, supliciado, emprendió el camino de retorno. Las luces de la casa estaban apagadas. Su hija aún dormía, seguramente. En la sala, sin ninguna fuerza, se derrumbó en un sillón y cerró los ojos como para siempre. Poco después del amanecer, un tumulto de voces se arremolinó contra el portón para decirle que en el entronque de la carretera, frente a la capilla de la hacienda, habían asesinado a su hijo.